Bien, vamos a continuar y nos quedamos viendo la primera rampa de escalera que conduce hacia la parte de la base del basamento piramidal por su núcleo. La escalera está abovedada, todos estos son segmentos de bóveda que, al igual que la misma pendiente de la escalera, se van escalonando para formar la cubierta de la misma escalera del pasillo. Algo que es importante que noten es la presencia de este elemento que sigue el mismo escalonamiento y está adosada al muro, siguiendo justamente todo el perfil de la escalera, tanto en la primera rampa como en la segunda rampa que vamos a ver a continuación. La primera rampa llega hasta un descanso que, caminándolo hacia la derecha, es decir, hacia el norte, nos comunica directamente con lo que sería la segunda rampa de escalera, que es esta de acá. La segunda rampa vuelve a presentar bóvedas escalonadas en pendiente que permiten justamente continuar el descenso, pero a diferencia de la primera rampa, esta segunda rampa ya presenta en sus bóvedas una serie de refuerzos podrían ser como vigas de piedra que refuerzan justamente estas bóvedas, el entrados de la bóveda. Más adelante vamos a ver un detalle más claro, donde platicaremos de las posibilidades de funciones de este tipo de vigas. Finalmente, bueno, Alberto Ruz, después de sacar todo el material de escombro que rellenó las escaleras, llegó a una rampa, perdón, a un descanso, no rampa, a un descanso en este segmento, en este sector, que es este de acá. Aquí hay una cala arqueológica que nos permite observar, misma que hizo Alberto Ruz, que nos permite observar que la escalera continúa y llega hasta la base del propio basamento piramidal. De hecho, llega a 1,44 metros por debajo del nivel de la plaza al exterior, ¿no? Algo muy particular. Más sin embargo, los propios constructores determinaron el rellenar un segmento de esta rampa, formar esta especie de descanso o de corredor, y al fondo, con dos peldaños que nos generan una ligera elevación, aquí atrás de esta gran losa triangular se localizó una caja de mampostería. En la caja fueron depositados 5 individuos, los cuales estuvieron ya desarticulados por el mismo espacio de la caja, y se sabe hoy en día que fue un entierro secundario, es decir, que estos individuos ya habían muerto o ya habían sido sacrificados, y que tiempo después de que pasó el rigor mortis, o de que fueron descarnados, o de que ya eran restos de ancestros, algo así, fueron depositados en un espacio muy pequeño. No recuerdo cuánto es el espacio, pero es una caja de mampostería, como lo describe Alberto Ruz, y ahí fue depositado este entierro de 5 individuos como parte de una ofrenda dedicatoria del cierre de lo que será la cámara funeraria. Alberto Ruz hasta ese momento no sabía que estaba llegando a una cámara funeraria, y lo que notó es que al mover la caja de mampostería, que estorbaba justamente el lado norte o el lado izquierdo del final de este pasillo, ahí se localizaba esta losa, una losa monolítica de forma triangular que estaba originalmente pegada de este lado, sobre este paramento, justamente sellando un hueco que sigue el mismo perfil triangular. Una particularidad, como lo vio en la misma losa en el templo, fue que esta tenía 2 perforaciones, 2 muescas laterales en la parte media, que también permitían manipular o mover la gran losa. La gran losa, no recuerdo cuánto es el peso, pero la losa anda por ahí de la media tonelada o un poco más de media tonelada de peso. Y lo que hace Alberto Ruz es ligeramente moverlo para ver qué hay detrás de la losa. Al moverla algunos centímetros, él logra meter una linterna y proyectar unas de luz al interior de lo que es la cámara funeraria. En palabras de Alberto Ruz, está Alberto Ruz
encontrando una cámara funeraria que pareciera haberse congelado en el tiempo. Las estalactitas y estalagmitas que se encuentran al interior parecieran simbolizar o representar cirios. Y él mismo estaba viendo lo que los ojos del último sacerdote que selló la cámara funeraria habían visto. Alberto Ruz, al ingresar a este espacio, lo primero que interpretó fue que el mayor del espacio interior estaba cubierto por un altar, mismo que sería este de aquí, y que la cámara al interior estaba totalmente abovedada, estaba constituida a través de una bóveda en salemios. Ya fue después cuando se dio cuenta de que no era un altar, sino que se trataba de una cámara funeraria y que debajo de esta gran losa existe un sarcófago en donde fueron depositados los restos óseos de un individuo masculino, que vamos a ver ahorita más adelante. Esta es una fotografía de Alberto Ruz, la escala humana, para que nos demos justamente una idea de las proporciones y del tamaño tan amplio del espacio interior, y de la altura y de algunas de las estalactitas que se encontraban al interior de la cámara funeraria. Este es un esquema, un esquema del mismo Alberto Ruz, justamente de la cámara. Aquí estaba la caja de ofrendas, esta es la piedra triangular que sellaba a nivel de la bóveda el acceso a la cámara funeraria, por eso es de forma triangular, porque el acceso se hace a nivel de la bóveda, no del muro. Este es el relleno que clausura la extensión de la propia escalera que finalmente en origen llegó hasta este nivel. De manera muy particular, existe una ligera pendiente de sur a norte en la cámara funeraria, y que pudo haber sido intencional, a lo mejor, para evitar a lo mejor inundaciones o generar una pendiente de escorrentías heredadas en la parte norte de la misma cámara. Esto es meramente hipotético. Al interior, el ingreso se hace a través de una escalinata generada por pequeñas losas, también de caliza, con soportes que permiten el acceso a este nivel. El nivel del piso se encuentra aquí y uno ingresa, digamos, al nivel de la superficie de la gran losa. Al centro de la cámara funeraria se localiza el llamado sarcófago sobre una base de 6 soportes, y presentaría la gran lápida, que es esta que vemos acá en esta sección. Aquí en planta, esta es la lápida, y esto con líneas punteadas sería el sarcófago. La cámara funeraria estaba ocupada en casi todo su espacio interior por refuerzos de mampostería, que son estos, que interpreta Alberto Ruz como refuerzos de soporte para encofrar al sarcófago en la parte interna. El soporte de mampostería que se encuentra en el lado norte, este de aquí, se presume fue el soporte que, previo al entierro, ahí se colocó la lápida, y una vez generado ya el entierro, ya cerrado el sarcófago, la lápida se corrió de este punto a este punto. La cámara funeraria presenta una serie de vigas, como las de la última rampa de escalera, vigas de piedra, una piedra que describen como una piedra negra, muy dura, posiblemente metamórfica, pero al menos yo no he leído la identificación, si ya existe, de qué tipo de piedra es. Solamente dicen que es una piedra dura, que posiblemente es de origen metamórfico, pero nada más, ¿no? Y estas 3 vigas, que salvan todo el espacio interior de la cámara funeraria, pudieron haber sido parte de un sistema de poleas para poder mover la lápida de este punto a este punto. Bueno, esa es una de las hipótesis que se manejan acerca del principio del manejo de la propia lápida y del por qué la función o el por qué se localizan estas vigas allá. Yo pienso otra cosa, que es lo que les voy a platicar ahorita. Primero, repasando.
La cámara funeraria presenta 8 metros con 90 centímetros desde la escalera hasta el muro del fondo. En su claro más amplio, que es justamente en estas secciones donde se hacen una especie como de nichos, de aquí a aquí, hay 3,75 metros de claro, que esto genera en el argot espacial y arquitectónico el claro más amplio cubierto con bóveda en saledizo de cualquier arquitectura del periodo clásico. Está muy largo el nombre, ¿no? Pero así es decir, sería el claro más amplio cubierto con una bóveda en saledizo, los 3,75 metros de ancho. Solamente, y otra vez, solamente igualado e incluso superado por la arquitectura del Puc. El arco de Cabá, en la ciudad del Puc, tiene 4 metros con 20 centímetros de claro, ¿no? Y es el claro más amplio. Fuera de eso, el segundo es este, y de ahí los que quieran, pero en cuanto a amplitud es esto. Y otra cosa más, a diferencia del templo de las inscripciones en la cima, la cámara tiene 3 metros de altura en los muros, al igual que el templo, y 3,5 metros de altura en las bóvedas hasta las tapas de bóveda o el cierre de la misma que se encontraría acá, es decir, es ligeramente más alta que incluso y más amplia que las crujías del templo que corona el basamento piramidal. Para que nos demos una idea de lo que están generando en cuanto a espacio abovedado. Y una gran diferencia, esto está recibiendo cargas y empujes de un basamento piramidal que está encima completamente. O sea, hablamos de 20 metros de material de construcción encima, generando cargas y compresiones encima del propio edificio. ¿Por qué? ¿Por qué hacer este apunte de dimensiones y de cargas, de peso? Porque estas vigas empotran hacia los laterales y, desde mi muy particular punto de vista, son posiblemente parte de un sistema de contención para evitar que la carga del peso encima de las bóvedas genere su colapso. Y es un puntal de refuerzo. Y con esto se evita el colapso de las bóvedas. ¿Por qué lo digo? Este detalle es exquisito. Este es uno de estos nichos. Y vean los bloques de piedra que se están empleando para la construcción de la bóveda. Son bloques de gran tamaño, que todavía no lo hemos visto en detalle para los exteriores, pero en el exterior las bóvedas en Palenque se construyen con lajas, no con bloques de sillares de esta magnitud, de este tamaño. La sección de estos bloques es igual a la sección de las vigas. Vean este bloque y vean la viga. Y el empotre de la viga sobre los entrados de la bóveda. Para mi muy particular punto de vista, pareciera ser que la misma construcción de la bóveda con bloques de piedra monolíticos de gran formato, de gran tamaño, es exprofeso justamente para recibir los empujes de la carga de todo el edificio en la parte superior. Y estas vigas funcionan como una especie, además de que pueden haber funcionado como un sistema para desplazar la lápida, también generan un soporte como un puntal de los empujes de todo el basamento piramidal sobre los entrados de la bóveda, hacia la parte interior. ¿Por qué? Porque solamente hay 2 ejemplos de bóvedas en Palenque que yo conozca construidas con esta tecnología de grandes bloques. Todas las otras bóvedas son lajas y solamente hay 2 sistemas construidos con este tipo de bloques grandes: el Templo de las Inscripciones en su cámara funeraria y el llamado acueducto, que ya lo veremos en la siguiente sesión, que también recibe empujes de un gran relleno en la parte superior, y ya lo platicaremos para la siguiente sesión. Es decir, acorde a la función estructural es el tipo de material en cuanto a dimensiones, en cuanto a bloques, y el refuerzo en este caso con estas vigas, que, siguiendo lo que describe Alberto Russo,
Son vigas de una piedra negra, metamórfica, muy dura, de gran dureza, que justamente sirven para los empujes. Y con lo que platicamos hace un momento, la piedra funciona muy bien a la compresión, no a la flexocompresión. Es decir, si yo le cuelgo a esto algo de gran peso, a través de cordeles, podría tronar la piedra, incluso. En cambio, si yo la estoy compactando, si yo la estoy apretando, nunca la voy a romper. A menos que de plano, bueno, sea un empuje extraordinario, entonces sí genero una fractura, ¿no? Pero si no, si la piedra está diseñada y calculada para que lo resista, con esto no le voy a hacer nada. Pero si a esto yo le cuelgo algo aquí demasiado pesado, la podría llegar incluso a fracturar. ¿Y saben de dónde fue la extracción de ese tipo de piedra? No, ese es el problema. ¡Qué bonito, qué bonito! Pregunta por allá. ¿La tumba fue diseñada, o el edificio fue diseñado con la tumba, o primero se fue el edificio? Sí, yo pensé también. Si me permites, te contesto eso un poquito más adelante. ¿Sale? Pero sí, claro, esa es la pregunta. Hacia los laterales, en los muros laterales y en el muro posterior de la cámara, es decir, en este, que no se veía, sobre los nichos y flanqueando la escalinata de acceso, aparecen imágenes modeladas en estuco de personajes ricamente ataviados. En primera instancia, bueno, aquí está una de las fotografías también de Alberto Ruz, aquí están las estalactitas, este es el sofito del arranque de la bóveda, es decir, esta parte de aquí, y los personajes modelados en estuco. Aquí está el dibujo de estos personajes. En un principio se les dio el nombre de Bolón-Ticú, que haría referencia a los 9 señores del inframundo, justamente en esta concepción cosmogónica mesoamericana, en donde el inframundo está conformado por 9 niveles, y cada uno de ellos está ocupado o está precedido por una deidad. Y se pensó que los 9 personajes justamente hacen la referencia a los Bolón-Ticú, a los 9 señores de la noche o del inframundo. Hoy en día, gracias también a los avances epigráficos, se tiene una nueva interpretación. Primero, que no se tratan de dioses, sino que se trata, de hecho, de ancestros gobernantes anteriores de Kinish-Kanapacal y que están siendo representados, porque cada uno de ellos presenta una ligera diferencia en sus tocados. No sé exactamente bien, por ejemplo, aquí, esta sección y esta sección es diferente y que determina justamente un glifo que identifica al portador del tocado, es decir, que en el tocado llevan el nombre de los personajes. Y algo particular, en el templo de las inscripciones, en la parte superior, en los tableros del templo, aparece la referencia a Bolón et Na, que significa la casa de los 9 señores. Y esto es el nombre de la cámara funeraria, es decir, el espacio de la cámara tenía un nombre. Los mayas de Palenque le dieron el nombre de la casa de los 9 señores. Y no hace referencia tampoco al inframundo, simple y sencillamente hace referencia posiblemente a ancestros, según aparentemente estarían registrados acá. Algo particular, que lo veremos en la siguiente sesión, es la evidencia de otras cámaras funerarias con estos también 9 personajes, ¿no?, que aparecen ahí. Entonces, por el número 9 pareciera así existir una relación muy estrecha con un nivel de inframundo. Como parte particular, tengo entendido que posiblemente parte de lo último que se colocó justamente en el acabado final de la cámara funeraria fueron estos modelados en estuco, porque nunca fraguaron, se quedaron como espasas, ¿no? Y el gran problema de conservación hoy en día es justamente los niveles de humedad, porque pueden traer abajo justamente los modelados en estuco. No fraguaron, nunca hubo una oxigenación, un cambio ahí químico para que en realidad se endureciera, sino que se quedaron como pasta prácticamente. Y solamente un velo de calcita, justamente de estos escorrimientos, está recubriendo la parte de la superficie de los Bolón-Ticú. Si lo quitamos, encontramos una pasta, ¿no?, tal cual hacia la parte del fondo.
Y por eso, bueno, parte de los motivos del por qué está cerrada al público la cámara funeraria de Quimixanapacal, que durante muchos años, bueno, se podía ingresar, ¿no?, hacia el interior. Ya para cambiar imagen, algo particular es, por ejemplo, aquí, el uso de falda larga contra falda corta. Los dos personajes llevan una especie de capa que cubre su torso. El collar es diferente, o más bien el pectoral es ligeramente diferente, pero la similitud es que todos ellos portan en la mano lo que se conoce como el cetro maniquí, que fue un nombre de los años 50 que le dieron a este elemento iconográfico. Hoy en día sabemos son cetros del dios Cahuil. El rostro que vemos aquí es el rostro de la deidad Cahuil, que se identifica porque en su frente lleva una especie como de espejo y lleva un hacha que penetra en su frente. Como una especie de, casi como una especie de Tezcatlipoca para la cultura náhuatl del centro de México. Algo muy similar, es una especie como de espejo humeante, es una hacha humeante de la cual sale humo. Otra característica de Cahuil es que se transforma al menos uno de sus pies, como el infante que cargan en la parte superior de los pilares, se transforma en una serpiente. Aquí está la cabeza de la serpiente y este es el cuerpo de la serpiente que remata en la imagen de Cahuil. Este es el hacha con el humo del dios Cahuil, ¿no? Se le conoce como cetro maniquí. Otro elemento que es repetitivo en todos los personajes es un escudo con una imagen aparentemente del dios solar, pero que está asociado con su representación como el dios solar jaguar del inframundo. ¿Qué significa esto? Bueno, es el dios Ki, el dios del sol, que en su paso, ya en el ocaso, en su paso por la noche, por la región de los muertos, se transforma en su avatar jaguar para que éste lo conduzca por la región de los muertos, en el inframundo, llegue al oriente y vuelva a renacer. El que estos personajes lleven justamente un escudo del dios solar jaguar del inframundo podría ser otra referencia importante de que estamos hablando de un nivel de inframundo, que la cámara funeraria simboliza justamente un nivel de inframundo, algo importante, algo particular. Y esto mismo se complementa en el discurso con la otra iconografía que se presenta en el inmueble. Esta es una reconstitución un poquito a color, aunque no hay color en el interior de la cámara funeraria, ¿no?, de la National Geographic, y que nos presenta igual el mismo esquema de la cámara. Aquí están los llamados Bolón-Picú, los 9 señores, y al centro, ya quitando los soportes de mampostería, tendríamos la cámara funeraria, ¿no? Perdón, tendríamos el sarcófago. 6 soportes, sarcófago y lápida en la parte superior. Así se veía hace algunos años. Alberto Ruz lo que hizo fue separar la lápida del sarcófago, y en la visita uno veía en un muy primer plano sobre el sarcófago separados estos dos elementos a la lápida, que sería esto. Hoy en día, hace un par de años, bajaron otra vez la lápida y la colocaron en su lugar original, donde debería estar, ¿no? Yo tengo el video de cuando se hizo eso. Bueno, esta es la lápida. La lápida está totalmente careada. 6 caras pulidas, pero 5 de ellas están esculpidas. Los 4 cantos y la superficie, dejando lisa la cara inferior, que es la del contacto justamente con el sarcófago. Esta es la superficie de la gran lápida. La lápida es una losa monolítica de caliza dolomítica de la más estricta calidad, digamos, en cuanto a materiales, y que tiene 3,80 metros de largo por 2,20 metros de ancho por 25 centímetros de espesor. Esto multiplíquenlo por 2,4 toneladas por metro cuadrado, que es lo que pesa la roca caliza, y se van a dar cuenta de que esta piedra pesa por ahí de las 8 toneladas más o menos, ¿no?, en promedio. O sea, es una losa monumental, pesadísima, 3,80 por 2,20 por 25 centímetros de espesor.
Los cantos están también esculpidos y se registra, iniciando en la muerte de todos los ancestros de Kinishkana Pakal que estuvieron en el trono de Palenque. Y en la cara frontal, que es la que te recibe al momento de acceder, aquí se registra el nacimiento, la entronización y la muerte del gobernante Kinishkana Pakal. En la superficie, esto por supuesto es uno de los trabajos escultóricos más exquisitos del arte maya, ¿no? Yo diría de Mesoamérica, ¿no? Es exquisito el trabajo, sobre todo el bajo relieve, ¿no? El trabajo del bajo relieve. Para verlo un poco más claro, veamos el dibujo y de manera rápida analicemos iconográficamente cada una de sus secciones. Empezando por la sección inferior. La imagen principal de toda la lápida, por supuesto, es el protagonista, el mismo Kinishkana Pakal que aquí aparece. Pakal está llevando su indumentaria de gobernante. Se identifica principalmente por las pulseras y lo que serían las tobilleras de cuentas de jade, cuentas tubulares o placas de jade. Lleva un braguero, bueno, una falda corta, lleva una faja también de cuentas tubulares y lleva una imagen aparentemente de una deidad descarnada en su frente, ¿no? Como si fuera un medallón enfrente de la faja, como se porta en la indumentaria maya, nada más que de un personaje descarnado, que podría esto identificarlo ya en un paso hacia la muerte. Llevan un pectoral, aquí está, digamos, el collar del pectoral, y este es el pectoral. No traigo un detalle ampliado, espero que me den su voto de confianza. Se presume el pectoral es una tortuga. Este es el caparazón de la tortuga y esta es la cola de la tortuga, que también está descarnada, es decir, vemos los huesos de la cola de la tortuga, haciendo otra vez referencia a un nivel de inframundo, a un nivel de muertos. Una particularidad es el exquisito peinado de Kinishkana Pakal. Aquí se ven parte de lo que serían algunas coletas del propio peinado de Kinishkana Pakal, y una de las principales particularidades se da en la frente. Presenta la misma representación iconográfica, genera una deformación tabular oblicua, es decir, sabemos hoy en día Pakal tenía una deformación craneal, y se representa con un hacha humeante que penetra su frente, como la misma del dios Kawil que acabamos de ver en los cetros. Esta representación podría ser simbólicamente la interpretación de Pakal personificando a el dios Kawil, o, como lo platicaremos un poquito más adelante, después de su muerte, renaciendo como el dios Kawil. Aunque no sabemos exactamente cuáles son todos los atributos del dios Kawil, aparentemente en este momento podría estar asociado al dios del maíz. Kawil asociado como planta del maíz, como parte de un renacimiento. Esto ahorita lo seguimos abordando, ¿no? en ese sentido. Y ya para terminar con Pakal, lo que tiene en la punta de la nariz, este es un símbolo que hoy en día se lee como Pishan. El símbolo Pishan significa el aliento, aliento divino. La interpretación más genérica es como la exhalación del alma, de la energía que se guarda tanto en el pecho como en la cabeza, y que al momento de la muerte se exhala por la boca y la nariz, y que es lo que se está representando en esta imagen, la exhalación del alma o de la energía vital, que es inmortal, que es eterna y que está dejando al cuerpo mortal de Kinishkana Pakal, ¿no? ¿Sobre qué está Kinishkana Pakal? Su representación es muy dinámica. Observen, está con las piernas flexionadas, está como recostado, como que se estuviera echando hacia su espalda, hacia atrás, y se está apoyando en esta imagen. Se le conoce como el dios tetrapartita. Hoy en día se le atribuye más unas características de una deidad del inframundo, y como una representación muy particular
cuando hemos hablado del dragón celeste o el dragón cósmico o esta serpiente celeste de dos cabezas, una de las cabezas regularmente es este rostro, nada más que siempre lo vemos de perfil, ahora lo estamos viendo de frente. ¿Qué es? Un rostro de una deidad, sus cuencas oculares con los iris en roleo. Toda esta sección central sería la nariz descarnada, estos serían los pómulos, y lo que tenemos aquí abajo es la mandíbula totalmente descarnada de este personaje, pero que lleva una especie de barba por debajo del mentón. La imagen frontal de esta deidad se acompaña con orejeras y signos ajau que están invertidos, están de cabeza. A su vez, y por el cual se le llama el dios tetrapartita, su frente está compuesto por 4 elementos que casi siempre aparecen en conjunto en la iconografía maya. El primero es este. Para entenderlo, vamos a verlo por partes. La sección inferior, que sería de aquí a acá, siguiendo esta línea, imaginen que es una vasija y que estamos viendo la vasija como a través de unos rayos X o la estamos viendo en corte, porque te permiten observar el interior de la vasija, que es esta sección de aquí. Si esto es la vasija, estas son las paredes y esta es la base de la vasija, lo que aparece aquí rectangular es la tapa de la vasija, es una vasija con tapa. Y estamos viendo el interior de la vasija. En el interior aparece este elemento, que es una flor de 4 pétalos, como si fuera una especie de trébol, que es el símbolo de Kin, el dios del sol, que está guardado en una vasija, y cuya interpretación es justamente Kin pasando por la región del inframundo, por la región de la noche o de los muertos. Encima de la vasija sirve como soporte de 3 elementos más, de izquierda a derecha. Una concha marina, que estaría asociada nuevamente al primer nivel acuático del inframundo. Al centro, y esto es una representación simbólica y abstracta de lo que es una espina de mantarraya. El aguijón de la cola de la mantarraya se empleaba como punzón para el autosacrificio del glande de los gobernantes mayas, y aparece representada en este elemento iconográfico de la deidad tetrapartita, como parte de los elementos simbólicos del autosacrificio, del mismo Kinish Hanapakal. Y se remata, el último elemento sería todo este. Es una vasija acostada, girada, con un símbolo que se acerca mucho al símbolo del tanto por ciento que tenemos hoy en día. De hecho, así se le conoce en la iconografía maya, se le conoce como el símbolo del tanto por ciento. No tenemos todavía a ciencia cierta una referencia clara de cuál es su carácter simbólico, pero hipotéticamente podría también estar asociado al inframundo. Lo importante es que de esta vasija con el símbolo del tanto por ciento está saliendo una planta trifolia, que aparentemente es la representación de la planta del maíz, y que entonces la planta del maíz está resurgiendo de un nivel del inframundo, pero que está asociado con el autosacrificio también del gobernante. Todo esto en el concepto general, en donde se está apoyando Kinish Hanapakal, es justamente una referencia de una deidad del inframundo. Todo esto está enmarcado por la imagen de una, en maya se le llama el Sac Bakal Na Chapat, que su traducción literal sería el cimpiés principal de huesos blancos, y que es una imagen asociada con el inframundo. Lo que se está representando acá son las fauces abiertas. Imagínense un saurio o un animal mitológico que, de estar así, está abriendo sus fauces a 90 grados, así. El maxilar superior lo abre hacia arriba a 90 grados, y es lo que estamos viendo aquí.
cuenca ocular, cubre cejas, maxilar superior y estos puntos blancos representan que está descarnado. Un primer colmillo y un apéndice bucal proyectado hacia el frente, en donde este roleo abierto representa la fosa nasal. El maxilar inferior sería este. Esta es la mandíbula y este es el maxilar inferior, donde igual los puntos representan que está descarnado y lleva barba sobre el mentón, así como dos incisivos, un colmillo y algo que se asemeja más a un premolar. Claro, esto es totalmente fantástico en cuanto a la representación, ¿no? Esto no es una representación naturalista de un animal, es totalmente fantástico. La particularidad, y es algo muy empleado en el arte mesoamericano, la imagen que estamos viendo es de perfil. Esta misma imagen de perfil aparece del otro lado, está aquí. Dos perfiles unidos me generan una imagen frontal. Y entonces imaginen que lo que estamos viendo es a un saurio con las fauces abiertas ahora sí, de manera frontal, que está enmarcando en sus fauces al interior toda la escena de la deidad del inframundo con Kinishkanapakal descendiendo hacia la región del inframundo. Ahora tenemos las dos cuencas oculares, ¿no? Todo el maxilar superior y el maxilar inferior completo, enmarcándonos la escena del inframundo. Hasta el momento, en la imagen, pareciera representarnos justamente el paso de Kinishkanapakal hacia la región del inframundo, y es lo que aparentemente, simbólicamente está ocurriendo. La mitad superior es muy diferente y es justamente lo opuesto. Por detrás de Kinishkanapakal aparece el tronco de un árbol cósmico a manera de Axis Mundi. Hoy en día, algunos investigadores lo identifican como el árbol de la ceiba, el árbol sagrado de los mayas, que está siendo representado por detrás de Kinishkanapakal, pero ojo, no se ve el nacimiento del árbol, por lo que se interpreta que el árbol está naciendo de la región misma del inframundo. Y como sabemos, la raíz expuesta de la ceiba es la comunicación con el inframundo, mientras que el tronco crece sobre el nivel terrestre. Y la copa del árbol es el soporte y comunicación con el nivel celeste, con el nivel de las dioses. Y es lo mismo que está apareciendo acá. Primero, tronco y formando una cruz que no tiene nada que ver con el catolicismo, ¿no? Aparece una ramificación en formato horizontal. Y el remate del tronco de esta ramificación es con la cabeza de una serpiente que le dieron el nombre de serpiente enjollada. Aquí estaría el ojo maxilar superior y el apéndice bucal que se dobla por encima de la cabeza y que todas las partes en verde representan justamente placas de jade que formarían parte de las propias fauces de esta cabeza. Aparece justamente marcándonos los opuestos y la parte superior como remate del tronco mismo del árbol de la ceiba. Algo particular que no tenemos que dejar de lado es que en la posición original en la que se encuentra la lápida, el norte lo tenemos acá arriba. Bueno, arriba de la imagen, ¿no? El norte lo tenemos acá y el sur lo tenemos justamente abajo. Porque ya platicamos que la relación de los 4 puntos cardinales se asocian el norte con el nivel celeste y el sur con el inframundo. Y es la misma disposición del discurso iconográfico que está presentando la misma lápida de Pakal, ¿no? en este sentido. Esta imagen de serpientes enjolladas se complementa con una más, que sería esta. Una serpiente cuyo cuerpo está enjollado, su cuerpo está formado también con placas de jade, y que es una serpiente bicéfala con fauces abiertas, y que nos podría justamente estar enfatizando como una serpiente celeste, un dragón cósmico,
la bóveda celeste con el oriente y el poniente como parte de la eclíptica solar, ¿no? En este marco de la eclíptica solar, ¿no? En esta representación iconográfica. De las fauces abiertas de esta serpiente emergen dos deidades. La del oriente es una deidad cuyo nombre en maya no conocemos y que desde hace casi 100 años le dieron el nombre del dios Bufón. El dios Bufón recibe este nombre porque su cabeza está transformada en 3 picos que asemejan una especie como de sombrero de bufones de las cortes europeas de la Edad Media, ¿no? Por eso le dieron el nombre de dios Bufón. No sabemos qué representa. Lo que sí sabemos es que la imagen del dios Bufón forma parte de las diademas de los gobernantes de Palenque. Así es que también está asociado con las dinastías gobernantes de Palenque. Del otro lado, la imagen que está saliendo de las fauces abiertas de la serpiente es la imagen del mismo dios Cahuil. Este es el hacha humeante, como la que tiene Pacal justamente aquí. Y que posiblemente está haciendo una referencia justamente con la posición hacia el oriente, con la entrada hacia el inframundo, ¿no? De la deidad y del mismo Kinishkana Pacal, que es la imagen que tenemos hacia la parte inferior. Pero ¿cuál es el destino finalmente de Kinishkana Pacal? No solamente de morir y llegar hacia la región de los muertos, pasar los 9 niveles, sino ascender ya como un gran ancestro, un gran soberano ancestral, deidificado para la comunidad palencana, para las dinastías palencanas, y esta imagen de Pacal resurgirá y subirá por el axis mundi del árbol de la ceiba a posicionarse en los niveles celestes. El remate final es justamente el ave celeste, conocida como Tzamná. El dios creador, el dios del cielo, tiene un numen, tiene un avatar que es una especie de ave que lleva una máscara que se interpreta como a quienes le dan el nombre de el pájaro serpiente. Esta imagen del ave, probablemente en la iconografía maya, si lo recuerdan, lo vimos en San Bartolo, en la pintura mural, teníamos el árbol de la ceiba, teníamos justamente toda la vegetación y encima la representación del ave que es Itzamná, y es exactamente la misma iconografía, nada más que generada 600, 700 años después. El remate final es justamente la conducción de posiblemente solo el alma de Kinishkana Pacal, el Pishan de Kinishkana Pacal, para que ésta ascienda a los niveles celestes y se convierta en una deidad ancestral para los palencanos. Y ese es el destino de muchos gobernantes mayas. El mismo Hassán Chancahua de Tikal siguió el mismo destino que Kinishkana Pacal de Palenque, que además más o menos fueron contemporáneos, ¿no? Más o menos, no totalmente, más o menos. Algo muy particular es justamente el fondo de la lápida, ¿no? En el fondo hay algunos otros elementos iconográficos abstractos que ya veremos representados en pintura mural exterior de los edificios, como en la casa en la casa E del palacio, que ya lo veremos más adelante, y cuyo simbolismo también desconocemos, solamente sabemos que son elementos repetitivos. Pero aparecen estos, intencionalmente los coloreé en rojo, para identificar justamente líneas de sangre, como parte del contexto que nos hablaría posiblemente de los sacrificios o de aquellas ceremonias rituales que efectuó Kinishkana Pacal de las sierras de Katun en vida, que forman parte justamente del contexto funerario del gobernante. Aparecen estas líneas de 3 puntos que sabemos iconográficamente representan sangre, pero también hay que ver la otra parte del simbolismo de la sangre. Idealmente, la lápida está conformada por jade, por
cuentas de jade, ¿no? En los tocados las serpientes enjolladas llevan jade, y por elementos que representan sangre. Ambos elementos representan lo divino y lo precioso. Y recordemos que la sangre, junto con el agua, es uno de los líquidos vitales más importantes dentro de la cosmovisión mesoamericana, no solamente maya, sino mesoamericana. Y esto es parte de divinizar el contexto iconográfico de la propia lápida y de lo que se está representando en ella, ¿no? El paso de Knish-Hanap Pakal hacia la muerte y su resurgimiento hacia los niveles celestes. El marco final es dos bandas celestes que flanquean lateralmente el sarcófago y que son exactamente iguales a las que aparecen en los pilares del templo, en la parte superior, nada más que los pilares están ya muy deteriorados y no se conservan muchos elementos, pero estos están completos. ¿Qué vemos? Por ejemplo, este es el glifo de la luna, que es como una C invertida y nos representa la luna. Esta es la cabeza de una serpiente igualita a esta, nada más que sin joyas. Dos bandas cruzadas con este elemento representan Kan, o el cielo. Aquí aparece un escudo que pareciera no estar directamente asociado con la banda celeste, y este elemento ya lo conocen, este ya lo vieron. Nada más que lo están viendo en vertical, habría que verlo en horizontal. Es como una W con dos cuentas circulares y que representa a Venus. Del lado opuesto aparece otra vez una banda cruzada, la misma cabeza de serpiente enjollada, como esta de acá o como esta de aquí, que está aquí. Otra vez este mismo escudo, o bueno, una variante del escudo. Otra banda cruzada, y estos dos elementos serán muy importantes, que además se repiten en las esquinas del sarcófago. Son exactamente iguales. La flor de 4 pétalos representa o es el símbolo de Kim, el dios del sol. Mientras que esta otra imagen, aquí la estamos viendo vertical, su formato es en realidad horizontal. Y yo, a lo mejor un iconografista me diría, bueno, estás como que medio mal en tu interpretación, pero imagínense que estos son ojos, estarían aquí, dos cuencas oculares, y esto que está acá sería como algo que cubriera la boca, ¿no? Como si dos ojos con un cubrebocas, ¿no? En cuanto al simbolismo. Este es el símbolo de Akbal. Ya platicamos quién era Akbal. ¿Quién se acuerda? Es la noche. Es señor de la oscuridad. Es el opuesto a Kim. Y juntos, ahora sí que, y juntos forman El día y la noche. El día y la noche. día y la noche y... Sí. ¿Algo más? Que vimos en los huesos tallados de la tumba de Hassan Chankawil en Tikal. Los dioses remeros. Ah, claro, sí es cierto. Yo adelante y el que va atrás. En este caso, Kim y Akbal, en su representación simbólica, glífica, hacen la referencia a los dioses remeros que conducirán también al cuerpo de Knish-Hanap Pakal sobre el primer nivel acuático del Umbral, en el complemento iconográfico del argot de este viaje que está haciendo Pakal, ¿no? En su vida después de la muerte. Aquí está la lápida, aquí está el sarcófago, aquí está parte de los soportes que nos dan el acceso hacia la misma, y este es el canto frontal de la lápida, en donde una vez muerto Pakal, ¿no? Se presume primero que todo el despliegue iconográfico lo determinó, lo decidió, y hasta a lo mejor tuvo algo que ver con el diseño el mismo Knish-Hanap Pakal. Pero este canto se quedó vacío hasta que falleció Knish-Hanap Pakal, y en ese momento se presume se terminó de esculpir la lápida, porque ahí registran el nacimiento, la fecha de nacimiento 603 después de Cristo, la fecha de entronización 615 después de Cristo, y la fecha de muerte de Knish-Hanap Pakal hacia 683 después de Cristo en esta parte frontal. Y es lo que se ve al momento de ingresar. Es la identificación plena
de quién es el gobernante que se encuentra ahí, y se encuentra debajo en el sarcófago. El sarcófago es monolítico también. De este no recuerdo exactamente bien las medidas, pero tiene por ahí de los 3 metros de largo por 2 metros de ancho y más o menos unos 80 centímetros de altura. Y es monolítico. Si la lápida pesa, bueno, el sarcófago pesa más, ¿no? En ese principio. Pero como lo veíamos en el corte, la parte central del sarcófago, claro, está hueca, está vacía, por un sarcófago, ¿no? Los laterales del sarcófago, digamos, es igual un gran prisma de caliza totalmente callado, y en este caso 4 de sus caras llevan un trabajo escultórico. Los 2 laterales y la parte distal y la parte proximal, desde la parte del acceso, digamos, ¿no? La parte norte, la parte sur y la cara oriente y poniente, para terminar rápido. ¿Qué llevan? En la cara norte-sur existe la representación de el padre y la madre de Kinish Kanapa Kal. En ambas caras, en ambas ocasiones se representa a estos personajes. Mientras que en los laterales se están representando a ancestros gobernantes de la ciudad de Palenque. El detalle sería este. Solamente aparecen las representaciones de busto, pero afortunadamente están los glifos que identifican la imagen de cada uno de estos individuos. Lo particular es también la asociación de carácter simbólico que tienen los gobernantes con un renacimiento. ¿Por qué? Porque esta banda que se ve aquí abajo es una cenefa terrestre. Estos glifos que ven aquí representan al glifo Caban, que significa tierra. De la banda terrestre hay incisiones de las cuales están emergiendo los gobernantes a la par de árboles frutales, algo muy particular. Y además se ha podido identificar algunos, o más bien se identificaron todos, yo no me acuerdo cuáles son, pero se identificaron todas las especies de árboles frutales. Sabemos hay aguacate, hay nanche, hay cacao, por supuesto, uno de los más importantes, entre otros más, ¿no? Árboles frutales que identifican justamente a cada uno de estos gobernantes, que están asociados con estos gobernantes ancestrales en un principio de renacimiento, que podría ser también lo que se está representando en la parte frontal de la lápida, la asociación de la ceiba con Kinish Kanapa Kal, así como la representación de los árboles frutales con los gobernantes ancestrales. Posiblemente el vínculo que se está manejando es el renacimiento de estos gobernantes como la vida vegetal, como el árbol, en su ascenso hacia los niveles superiores, ¿no? de los niveles celestes, ¿no? en ese principio. Pero antes de ver el interior, veamos qué hay por debajo. El sarcófago está elevado, tiene 6 soportes cúbicos que además también están esculpidos, llevan rostros en las caras de estos soportes. Pero entre los 2 soportes frontales, en medio de los 2 soportes frontales, fueron colocadas 2 cabezas modeladas en estuco, que hoy también en día se consideran una de las obras plásticas más extraordinarias del arte anatómico o de la representación humana maya, ¿no? Sobre todo porque son moldes escala 1 a 1, prácticamente de 2 rostros mayas. El primero, durante mucho tiempo se interpretó como una imagen femenina. Hoy en día todavía hay algunos investigadores que proponen que podría ser la imagen de la esposa de Pakal, la señora Sakbu Ahau, mientras que hay otros que podrían identificar en este rostro, si fuera femenino, a la propia madre de Pakal o a la bisabuela de Pakal, la señora Yol Iknar, que fue una gobernante justamente de la ciudad. Hay otros que dicen que podría ser más bien un rostro masculino y que podría ser el rostro del mismo Kinish Kanapa Kal en su infancia, ¿no? Porque está bien alimentado, está cachetón, ¿no? Se ve muy joven, y que esta segunda cabeza sería el rostro de Kinish Kanapa Kal ya en su plenitud
maduro, ya por ahí de los 25, 30 años de edad, ¿no? Y que sería justamente el rostro del mismo gobernante. No lo sabemos a ciencia cierta, es una hipótesis muy bien aceptada, pero no lo sabemos a ciencia cierta si son el rostro de Pacal o de otros. Lo que sí sabemos es que esto representa un corte. Y sabemos que formaban estas dos cabezas esculturas completas que fueron decapitadas para que las cabezas fueran depositadas como parte de la ofrenda debajo del sarcófago del propio Kinish-Kanapacal. Algo muy particular. Es decir, estas esculturas que posiblemente formaban parte de un ornamento arquitectónico, de una crestería, de un friso, de un pilar, o que estuvieron en algún otro lugar, ¿no? Que no sabemos, agarraron las esculturas, dijeron, préstanos tantito esto, le hicieron una decapitación ritual y finalmente fueron colocadas las dos cabezas por debajo del sarcófago, sin que hoy en día se hayan encontrado los cuerpos, ¿no? en ese principio, desde el punto de vista de la arqueología. El otro elemento muy interesante sería este que aparece en la imagen, que va pegado al muro y que se sigue el escalonamiento hasta llegar al contacto con el sarcófago. Este se le conoce como el psicoducto, y el nombre también, como casi todo, es un nombre prestado de lo que aparece en Egipto, ¿no? De los psicoductos de la pirámide de Keops, por ejemplo, ¿no? Y cuya primera interpretación, y que todavía se sigue soportando, es que servía como un conducto para que el Pishan, el alma del propio Kinish-Kanapacal, subiera hacia los niveles celestes desde su propio sarcófago. Como ya lo habíamos visto en la imagen de la escalera, este es el psicoducto que sigue el perfil de las dos rampas de escalera. Esta es la sección del descanso, y lo que pueden observar acá es justamente que está hueco, es decir, son dos pequeñas plaquitas de caliza que, apoyadas sobre el piso, ¿no? Si este fuera el piso, una placa está así y la otra está así, formando un canal vacío, ¿no? Como para pasar una instalación, ¿no? de cableado, ¿no? Y ponerle televisión allá abajo, ¿no? Es muy absurdo. Está hueco, y claro, existía una intención muy clara de generar un contacto entre el sarcófago y la cámara funeraria con la superficie del templo, hacia donde da, hacia donde termina, ¿no? Eso sí lo sabemos. ¿Cuál era esa intención? Si para que saliera el alma, si para que los posteriores gobernantes se pudieran comunicar con Kinish-Kanapacal, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que este psicoducto es más o menos de la misma temporalidad de los señores, de los 9 señores que aparecen formando la ornamentación de la cámara funeraria, porque en ninguno de los dos casos el mortero de cal fragó. Tampoco en el psicoducto el mortero que unía las placas alcanzó a fraguarse, es decir, se colocó, inmediatamente se selló, rellenaron las escaleras y nunca hubo la oxigenación para que en realidad se convirtiera eso ya en cal, ¿no? En caliza, ¿no? En el proceso químico. Pero vayamos otra vez al sarcófago, y debajo de esta gran losa se localiza el sarcófago, este de acá. El sarcófago lleva una cavidad en su parte central. La cavidad es esta de aquí. La cavidad es también yo siempre digo, es uno de los trabajos de diseño industrial más exquisitos jamás hechos por los mayas y en Mesoamérica. Hay, y cito otra vez a Alberto Ruz, quienes dicen que la tapa del sarcófago tiene una forma de pez, como si este fuera el cuerpo del pez y este fuera la cola del pez, ¿no? Yo siempre he dicho que más bien es un envolvente de la silueta humana acostada, con los pies abiertos, claro.
los pies vendrían aquí, Sí. y esta es la silueta envolvente, claro, de la silueta humana. Lo interesante es, primero, la tapa del sarcófago embona perfectamente bien sobre la cavidad, la cual tiene 10 centímetros de espesor y una pestaña al interior de 10 centímetros también para que embone perfectamente bien y no se caiga. Es decir, esta es la pestaña al interior y la tapa embona perfectamente bien aquí. En el corte perfecto de toda la silueta, de toda esta silueta. Pareciera ser que incluso este fuera como, al momento de hacer la cavidad, cortaron y sacaron de ahí mismo la tapa, ¿no? Para que fuera una sola pieza, que fuera de la misma pieza, pero no es así. Esta es una pieza cortada ex profeso que ajusta perfectamente bien a la cavidad que se pulió y se esculpió de manera independiente. Es decir, son dos piedras calizas diferentes, no es la misma pieza, algo muy, muy importante, ¿no? En este principio de diseño. Segundo, o ya tercero, no sé, ¿qué es esto de aquí? Los hoyitos esos para los tapones. Perforaciones, cavidades circulares donde aparecen también tapones que ajustan de la misma manera como ajusta la tapa sobre el sarcófago. Vean el perfil. Un cilindro más angosto con menor diámetro como cuerpo del tapón, más el propio tapón que incluso con un bisel igual embona perfectamente bien sobre cada una de las cavidades. Y con el mismo diseño, dos pequeñas perforaciones que permiten pasar un cordel o agarrarlo con las yemas de los dedos y levantar cada uno de los tapones. Claro, Alberto Ruz ya se la sabía, ¿no? De la lápida del piso en el templo ya sabía que esto se levantaba y que podía levantar, claro, la tapa del sarcófago. Me regreso a esta imagen solamente para enfatizar que esto aparentemente es un sello de chapopote para hacer hermético justamente la superficie del sarcófago con la lápida. Y no solo eso, en la arista entre el sarcófago y la lápida, en esta arista, ahí se rejuntió, como diríamos en el argot arquitectónico de restauración, se hizo una junta de cal para sellar perfectamente y herméticamente todo el sarcófago con la propia lápida, ¿no? Y bueno, él es Alberto Ruz y este es el interior del sarcófago al momento del hallazgo del personaje localizado al interior del mismo sarcófago. Ahí está. Los restos óseos pertenecen a un individuo que Arturo Romano Pacheco, el antropólogo físico que hizo el análisis in situ al momento del hallazgo, primero lo identificó como un adulto de sexo masculino que había muerto entre los 40 y 50 años de edad, ¿no? Al momento en que se tiene el avance en la epigrafía, sobre todo hasta los años 70 y 80, que resulta que la vida de Pacal fue de 80 años de edad, pues empezó una controversia impresionante entre que si hiciera Pacal, que si no, que si las fechas las fechas calendáricas mayas tenían una buena calibración con respecto al calendario moderno, etcétera, etcétera. Total, hace no muchos años, se volvió a hacer un análisis de los restos óseos y hoy sí se sabe que este es un adulto que murió entre los 70 y 80 años de edad, es decir, ya de una edad muy, muy avanzada, por lo que ya epigráficamente las fechas de vida de Kinishkana Pacal amarran con los restos óseos de este individuo, un individuo, insisto, de sexo masculino, que fue colocado en una posición de cúbito dorsal extendido. Significa esto, extendido boca arriba, con la orientación más tradicional en las élites mayas, los pies hacia el sur y la cabeza hacia el norte, que igual tiene una relación directamente con el eje axis mundi de inframundo y nivel celeste. Al igual fue enterrado Hassan Chankaway, si lo recuerdan en la sesión de Tikal, es exactamente la misma disposición. A diferencia de Hassan Chankaway, está en un sarcófago y las paredes del sarcófago
fueron pigmentadas con sulfuro de mercurio, lo que llamamos cinabrio. El cinabrio no solamente se utilizó para cubrir todo el interior, sino también para darle varias capas al gobernante. Sobre los restos ya fallecidos del gobernante se pigmentó su piel o se le hizo un baño completo de cinabrio al propio gobernante. ¿Cuál es el simbolismo del cinabrio? Está asociado con un color rojo muy intenso que, claro, representa sangre, pero también está asociado con el rumbo del oriente. Y el rumbo del oriente es la salida del sol. Y posiblemente el simbolismo es que Kinishkanapakal renacerá como el sol y ascenderá hacia los niveles celestes. Por eso todo el recubrimiento en rojo de cinabrio. Acotamos. ¿En dónde se encuentra el cinabrio en Mesoamérica? En la región del río Balsas de Guerrero y en la Sierra Gorda de Querétaro. Son las únicas dos canteras hasta ahora localizadas en Mesoamérica. Por lo cual, ese cinabrio llegó como un producto de importación para los palencanos. Y además el cinabrio es altamente tóxico. Así es que su tratamiento significa su manipulación y convertirlo en pigmento, significa ya también una técnica específica depurada, o si no, fue lo último que platicó el pigmento, ¿no? El que pintó. Pero significa justamente estos alcances que está teniendo ya Palenque en cuanto a materias primas de producción, técnicas y tecnologías de manufactura y, claro, producción del espacio arquitectónico, que es lo que estamos revisando, ¿no? Además de toda la carga simbólica y iconográfica que estamos revisando hasta el momento. Bueno, para terminar, de los talones a la cabeza, los restos óseos de Kinishkanapakal tienen 1,73 m. Kinishkanapakal medía 1,73 al momento de su muerte. Que en el rango de vida, primero, hablamos de que la mortandad era por ahí de los 40 años, o sea, ya un individuo de la población común que llegara a los 40 años ya era venerable anciano, ¿no? Entonces, denos un poco de respeto a los que ya rebasamos esa edad, ¿no? Pero la estatura promedio de los varones era 1,50 o 1,60 como altura o talla máxima en los varones. En las mujeres 1,40, talla máxima 1,50. Los mayas eran chiquitos, lo sabemos. Todavía. Por lo cual, bueno, son Todavía. corrección. Por lo que un individuo de 1,73 Era un gigantón. era bastante alto. Y como bien sabemos, a la tercera edad nos vamos haciendo chiquitos. Por lo que se presume que Kinishkanapakal pudo tener 1,75, 1,78 o hasta 1,80 metros de altura en su máxima plenitud. Es decir, era un gigantón, Y exactamente. con su penacho y todo. ¿Se ha de haber visto? Todo eso. Los primeros análisis en los restos óseos que hizo Arturo Romano Pacheco, bueno, identificaron que el gobernante, bueno, le habían sumado una cantidad de enfermedades, que tenía sífilis y que no sé qué tantas cosas. Los nuevos análisis determinaron que no tuvo ningún tipo de enfermedad más que un poquito de artritis por la edad avanzada, pero nada más. Es decir, tuvo totalmente una vida plena, ¿no? En cuanto a salud, en cuanto a la salud se refiere, ¿no? En ese aspecto. Fue enterrado con un riquísimo ajuar funerario, por supuesto, en donde se destacan el pectoral y los collares de jade. Las cuentas tubulares formaban el pectoral y las cuentas circulares o esféricas formaban aparentemente dos collares que complementaban parte del ajuar funerario. También en esta imagen vemos lo que sería parte de la orejera que acompañó al gobernante una vez que murió. Nuevamente, solamente para enfatizar algo que ya hemos comentado en el curso. La piedra más dura en Mesoamérica, y vean la perforación
en el núcleo de la piedra para formar justamente una cavidad y poderlo insertar sobre un textil, sobre una fibra vegetal, para hacer un pectoral, para conformar un pectoral. Imagínense eso en cuanto al trabajo, ¿no? En cuanto al trabajo se refiere, claro. Era un pectoral muy, muy sencillo, muy simple, en comparación con el de Jason Chancagüil, que era aquel de 3,5 kilos de peso, ¿no? Que revisamos en la sesión anterior. Pero esta imagen es más interesante. Ahí lo que vemos son varias cosas, varios datos. Primero, ¿quién a los 80 años de edad conserva todas sus piezas dentales? Ah, ¿verdad? Además, se pudo detectar que sus dientes estaban muy bien y la erosión de los dientes era más por el cinabrio que por un uso, por lo que se presume tenía una dieta no rica en abrasivos, ¿no? Es decir, Pacal no mordía piedras, Pacal comía bien, ¿no? En ese sentido, en ese principio. Segundo, este es el cráneo, esta es la pared del cráneo, muy delgada, y que se encontró fracturado el cráneo, posiblemente por un peso que al momento, primero posiblemente la erosión que causó el cinabrio, más un peso sobre el cráneo generaron una fractura. Se presume, esta fractura ya fue post-mortem, no fue causante de la muerte ni nada. La fractura del cráneo es porque la pared del cráneo estaba muy delgada y esto se genera por una deformación craneal. Kanishka Pacal tenía una deformación craneal tabular oblicua, como la que aparece en la misma lápida, ¿no? La cabeza con 2 tablones cuando fue neonato, un tablón en la frente, uno más en la nuca, en diagonal, y la cabeza se le hizo hacia atrás, ¿no? Así de sencillo. Y Kanishka Pacal lo tenía. ¿Puedo meter un poco de ruido? Sí, lo que quieras, por supuesto. Es que estoy pensando que en excavaciones donde encuentras, por ejemplo, el cobre, que es un material que es tóxico para los microorganismos, Ajá. es impresionante lo que se conservan los materiales orgánicos. Y entonces a mí me llama mucho la atención, porque además yo lo vi porque me asomé por esos hoyitos. Hiciste la Yo misma trampa que yo. Y los huesos están cubiertos de cinabrio. Y a mí como que lo que me ha servido es porque no se conservó nada de tejido, siendo que el cinabrio estaba protegiendo los tejidos. Ajá. No podría ser que hayan tenido el cuerpo de Pacal durante X tiempo en otro tipo de entierro y cuando hubieran terminado, ya cuando eran sus huesitos o casi sus huesitos, lo hubieran puesto ahí y ya le hubieran puesto todo el cinabrio y todo, o sea que hubiera traído el ajuar y todo, pero ya digamos que no con todos los tejidos. Post-mortem. Ajá, bueno, eso estaría exquisito, ¿no? Saberlo. La verdad es que suena muy interesante. Porque no veo nada de tejido orgánico, ¿no? Y que bueno, que obviamente me sé y demás, pero con o sea, seña fraguado la cal, ¿no? En este lugar tan sellado, tan exquisitamente, ¿no? Como preparado para, y además el cinabrio se me hace como, pues no sé, como una pregunta a lo mejor, ¿no? Y que a lo mejor por eso encuentras también esas fracturas de cráneo en este momento así, ¿no? Claro, claro. Porque ya ocurrieron cuando ya estaba en claro, que ¿no? lo están manipulando, ¿no? No sé si han fechado además, por ejemplo, no sé, como el momento en que se cerró. No. Justo ya existe esta hipótesis, porque una fecha que aparece por encima de los pilares en el templo conmemora la fecha del año 688 después de Cristo, que aparentemente esa es la conmemoración del templo. Es decir, hablamos de 5 años después de la muerte de Kanishka Pacal, y ya alguien había propuesto, no recuerdo quién, creo que Linda Schill, ya había propuesto que a lo mejor existieron todas las acequias y ceremonias dedicadas, rituales al entierro, ¿no? Y que el cuerpo pudo haber estado en otro lugar para que al final se depositara finalmente mucho tiempo después aquí ya en la cámara funeraria, ¿no? Y por ejemplo los relieves estos que no han fraguado y
el psicoducto. Psicoducto. ¿Esos se han fechado? No, no que yo sepa, no que yo sepa. Incluso se trató de hacer un fechamiento por radiocarbono, ese para la Reina Roja, por ejemplo, y el Cinabrio alteró completamente el fechamiento. Entonces, al menos aparentemente todo lo que está exactamente. No tenemos un fechamiento por radiocarbono de Quinish-Canapacá, de sus restos óseos, por ejemplo. Bueno. Perdón por No, está perfecto. Ya para terminar, porque Ya viniste me a di hacer cuenta de la hora. Demonios. más emocionante el asunto. Bueno, ¿qué más acompaña al rostro de Quinish-Canapacá? Una serie de placas de jade, llamadas hoy en día teselas, que formaron una máscara funeraria. Esta es la reconstrucción de cómo fue colocado Quinish-Canapacá dentro del sarcófago, con la indumentaria, prácticamente un braguero, posiblemente de piel de jaguar, ¿no? Una figurilla en su pelvis, sus muñequeras o pulseras, su pectoral, sus collares, su máscara, con orejeras. Se encontraron algunas, se encontró evidencia de que llevaba 2 diademas de cuentas circulares sobre la frente y pequeñas cuentas esféricas que formaban mechones para formar una especie de peinado en su cabello al momento de haber sido colocado. Y una de las grandes particularidades es cada uno de los dedos lleva un anillo de jade y en su mano izquierda lleva una esfera de jade y en la mano izquierda, en su palma, llevaba un cubo de jade o un dado de jade, ¿no? Y que por ahí se interpreta que ambos simbolizan el tiempo y el espacio y que finalmente estaría Pakal como dominante de ambos, ¿no? en ese principio. Bueno, que nos repartan lo que fumaron para la interpretación, igual y si no lo sabemos. Desde mi punto de vista de arquitecto, siempre digo que esos son elementos básicos de la geometría arquitectónica y que entonces este es el más grande arquitecto. Bueno, con ese edificio. ¿Verdad? Ya ven. Esta es la máscara funeraria. ¿Una concha? ¿Un elemento de concha? No, bueno, esto sí, pero es parte de la máscara. De hecho serían estas cosas. Y lo que llevaba al interior de la boca era una cuenta también de jade, una cuenta esférica de jade, que sabemos en la tradición funeraria se coloca como parte de representación del alma o el corazón del individuo, ¿no? Que a lo mejor es esa cuenta de jade el depositario justamente del pishan, del alma, ¿no? Que sale o se escapa por la boca. Este es el rostro de Quinish-Canapacá al momento de su reconstrucción, cuando se hizo al momento del hallazgo de la máscara funeraria, y durante, ¿qué les gusta?, 50 años se conoció al rostro de Quinish-Canapacá a través de esta máscara. Pero resulta que al momento de hacer la reconstrucción habían sobrado piezas que estaban en bodega y que además el rostro tenía de pronto muchísima pasta que estaba de pronto llenando huecos, ¿no? Entonces, como que algo no sonaba muy bien. Un proyecto de restauración generó el nuevo rostro ya con todas las piezas a través de un trabajo exquisito de arqueología, porque se fueron a las fotografías, al dibujo del momento del levantamiento, a identificar cada una de las piezas y a finalmente darle una nueva cara a la máscara funeraria. En origen sabemos sobre el rostro de Quinish-Canapacá se puso una pasta de estuco que formaba todo su rostro y después se fueron pegando las teselas de jade que finalmente dieron la forma del rostro de Quinish-Canapacá. Es decir, es todo un molde. Pero estas placas se tuvieron que tallar ex profeso específicamente con dimensiones y formas para que ensamblaran en este mosaico y formaran el rostro con deformación craneal, por ejemplo. Lo acotado de su rostro en los pómulos, en su quijada, en su mandíbula, más las incrustaciones, por supuesto, de concha y obsidiana para formar los ojos, y el diente aserrado, elemento simbólico identificado también con Kin, el dios del sol, que portaba la propia máscara, complementada, claro, con las orejeras que llevan el contrapeso con perlas hacia la parte de atrás de las orejeras,
¿no? Bueno, parte del ajuar funerario que acompañó a Kinish Hanapakal. Ya, con esto terminamos. Finalmente, respondiendo a tu pregunta de hace un momento, por las dimensiones del sarcófago y las dimensiones de la lápida, no es posible ni meterlos después de haberse construido el edificio, ni sacarlos hoy en día. Se escuchan aún día de turistas en el Museo de Antropología que les diga que ese es el original y que en el Templo de la Inscripción está la réplica. Es imposible, a menos que hagamos un gran boquete enfrente del edificio y saquemos el original. Pero, por las dimensiones que estos presentan, justamente es imposible que no se hubieran colocado al interior de la cámara funeraria antes de levantar los muros y cerrarla, porque de otra manera no había manera de meterlas, no había manera de meter el sarcófago y la lápida. Tan solo algo muy interesante que a todo el mundo se le escapa, pero que lo describe muy bien Alberto Russo. El piso de la cámara funeraria está formado por 3 placas sucesivas de 20 centímetros cada una de ellas de caliza, como la losa perforada que forma el piso del templo, pero 3 placas sobrepuestas, es decir, me dan una sección de 60 centímetros de espesor del piso del sarcófago, del piso de la cámara funeraria. Eso es cimentación para recibir el peso y la carga de los muros, la bóveda, los empujes, claro, de todo el edificio, y soportar, claro, al interior el peso del sarcófago y su lápida, más los complementos de mampostería. Desde mi muy particular punto de vista, se concibió todo el proyecto para que se construyera la cámara funeraria, y una vez con el sarcófago y lápida y la cámara funeraria, se fue levantando el basamento piramidal con la escalinata por la parte interior. Yo comparto la hipótesis de Alberto Russo. Sé que hay quienes tratan de encontrar cámaras secundarias hacia los laterales y están haciendo pruebas de congeoradar y todo el rollo, pero hasta el momento no han encontrado nada, porque pareciera ser que desde el inicio, 1, no hay subestructuras en el Templo de las Inscripciones. 2, la cámara funeraria se construye diseñada, calculada y exprofeso para el sarcófago, la lápida, y se va construyendo ya después todo el basamento piramidal con la escalera al interior hasta consumarse en el edificio. Ahora, pensemos algo, y esto los arquis no me dejarán mentir. Esto no se hizo conforme iba avanzando la obra. Esto fue un diseño. Esto fue todo un trabajo intelectual de alguien que o Kinish Hanapakal o su arquitecto de cabecera lo diseñaron, lo planearon, lo calcularon y se llevó a cabo, se edificó, para que finalmente ahí, en el interior, se encontraran los restos de Kinish Hanapakal, el más importante gobernante de la ciudad de Palenque. Kinish Hanapakal. Logográfico, Kinish, el símbolo Pakal, que no sabemos qué representa. Kinish significa gran sol. Y fonético, Pa, Ka, La. La última vocal se elimina y se lee Pakal, que significa escudo. Gran sol, no sabemos su significado, escudo. Nace en 603, se entroniza en 615 y muere en el año 683 después de Cristo. ¿Preguntas? Se llevó a cabo, dentro de estos estudios que hablaba de los Osamenta, se hizo algún estudio como para determinar que realmente compartía el mismo grupo étnico de la zona, porque dada la altura y las características del cráneo, pues pudiera ser que fuera realmente un habitante de la zona. Ajá. No se hicieron estudios de ese tipo. Y todo el mundo asume que, por supuesto, por la epigrafía, que por supuesto es palencano, ¿no? Ahora, hay algo muy particular. Si bien la estatura promedio, ¿no?, es
unos 50, unos 60 máximo para varones. En Belice se hizo el hallazgo arqueológico de un entierro de un personaje de alto rango que no era gobernante, pero sí pertenecía a la élite, que medía 1,99. O sea que de pronto se había, ¿no? Se había por ahí casos extraordinarios, ¿no? Pero sí serían mayas, o sea, o serían... Mayas, sí, mayas. Y bueno, dentro de Mesoamérica seguimos con alturas no mayores a unos 70, ¿no? En ese proceso. Sí. Sí. Bueno, dos preguntas. ¿Cuál habrá sido el propósito de sellar la escalera? Ajá. ¿Y con qué material, con qué tipo de material la sellaron? ¿Con piedra burda? ¿Con Piedra burda. ¿De otros edificios? Piedra burda, como si fuera cascajo, pero con argamasa de lodo, es decir, para que de alguna manera se compactara. Y no sabemos cuál es el objeto final de la clausura. Posiblemente se acabaron los procesos ceremoniales y rituales para el entierro y ya se clausura, se cierra para que ya nadie más ingrese, o propone el doctor Guillermo Bernal que posiblemente había a lo mejor un miedo de que fuera saqueada o que fuera violada la tumba, y entonces que dijeron, pues, para evitarlo la clausuramos y la rellenamos. En realidad no lo sabemos, ¿no? Solo sabemos que se hizo, ¿no? Porque así lo controla todos. Murió de viejo, tal cual, ¿no? No sabemos, al menos por los restos óseos, no se ha identificado alguna causa de muerte en particular, ¿no? Pero por lo poco que sabemos, que solamente tenía un poco de artritis, ¿no? Todas sus piezas dentales completas, murió ya de edad. Sí, a lo mejor, la mejor de las muertes es un paro cardíaco y ya, ¿no? Pero no lo sabemos en realidad. Si no hay otra más, nuevamente mil gracias por su tarde de viernes y nos vemos dentro de 8 días. Gracias.